Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar por cuarta vez aquí en nuestro canal al historiador y periodista español Daniel Arberas, quien es licenciado en periodismo y máster en historia y antropología de América. Ha trabajado y colaborado en diferentes medios de comunicación como lo pueden ser El Día de Cuenca, el Diario ABC, La Gaceta, La Clave, Revista de Historia Clio, Academia Play, entre otros. Y el día de hoy estaremos hablando sobre su último libro, que lleva como nombre Alonso de Ercilla, soldado y poeta de las Indias, una novela histórica en la que relata con rigor la biografía de Ercilla, ¿no? Quien triunfó con la pluma gracias a la Araucana, poema épico en el que reflejó con viveza la cruenta lucha y heroicidad de españoles y araucanos en la conquista de Chile, de la que fue testigo y que fue admirado y loado por Cervantes, Lope y otros muchos grandes del siglo de oro español. Así que sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, Daniel. Muchas gracias, Emilio. ¿Cómo estás? Una alegría que me hayas invitado de nuevo para compartir aquí, pues en fin, novedades literarias y novedades sobre personajes históricos importantes. Claro que sí. Por supuesto, Daniel, sabes que tienes siempre las puertas de Venezuela Provincial para hablar de esta historia, ¿no? Que nos une tanto de un lado como del otro del charco. Pero la primera pregunta, Daniel, no podría ser otra, y es ¿por qué hacer una novela histórica en base a la vida de Alonso de Ercilla? Como tú afirmas, era todo un referente para Miguel de Cervantes y Lope de Vega, un modelo a imitar, ¿no? Claro. La primera respuesta es la más sencilla, quizás porque no la tiene, o sea, porque nadie, al menos aquí en España, que yo conozca, le ha dedicado un libro, ya sea ensayo o novela, a Alonso de Ercilla. Y la segunda, que va unida a la primera, es porque es un personaje que lo merece. O sea, es un personaje muy desconocido, pese al éxito que tuvo en su tiempo, pese a la magna obra que escribió, pero que hoy casi nadie lee, la Araucana, ¿no? Que es un tocho, un poema épico en verso, muy florido del siglo de oro, y que solo es analizado y estudiado por expertos, ¿no? Más bien filólogos y demás. Pero lo que ese libro encierra y la propia vida de Ercilla, pues me parecían pues que merecían tener un soporte literario en este caso, histórico, pero también literario, porque es una novela histórica, que contara un poco o recordara y diera a conocer pues, a este personaje pues, que vivió muchas vidas en una, ¿no? Y se fue a pelear pues, al rincón más lejano y más temible del Imperio Español en el siglo XVI, ¿no? Que era el Fiero Arauco o el sur de Chile, donde los españoles la pasaron canutas y nunca se pudieron, digamos, imponer a esos temibles mapuches o temibles araucanos, ¿no? Así es, antes de cruzar el charco, vamos a hablar un poco, ¿no? De su vida en la península. La novela también nos presenta el retrato de un niño inquieto, ¿no? Y huérfano de padre, un joven viajero y aventurero al servicio de su majestad el rey Felipe II, ¿no? También un Claro, alumno, el eminente humanista, ¿no? ¿No es así? efectivamente, es que claro, en Ercilla se dan varias circunstancias. Él es digamos, hijo de una familia de la mediana nobleza. Él tiene una noble condición y una noble familia. Su padre es Fortún García de Ercilla, es un hombre de leyes al servicio del emperador Carlos, que le sirve en el Consejo Real como consejero y demás, pero que fallece cuando Ercilla tiene 1 año de edad. Ercilla es el menor de seis hermanos y su madre, doña Leonor de Zúñiga, que es una mujer también de la mediana nobleza, pues digamos que va tirando con unas rentas de un señorío de Bobadilla que le pertenece, pero que va pasando por dificultades. Entonces, claro, encuentra refugio en la corte del emperador Carlos, donde ella sirve y donde después va a conseguir, digamos, colocar al hijo menor, a Alonso, que le preocupa especialmente porque a las hermanas mayores, pues bueno, les ha conseguido, digamos, matrimonios convenientes en aquel entonces. El hermano mayor toma los hábitos y otro hermano pues fallece. Entonces queda Alonso y el menor, pues el mejor destino que hay para él, para que sea educado convenientemente y tenga una vida desahogada, es la corte. Y entonces, atendiendo
a los servicios prestados por su padre y a la nobleza de Leonor de Zúñiga, Alonso de Ercilla entra a servir al futuro Felipe II, al príncipe Felipe entonces, ¿no? Estamos en 1548 y Alonso es un joven de 15 años de edad, que ha recibido, sí, las primeras enseñanzas, pero le falta mucho camino por ver. ¿Qué pasa? Al entrar en la corte, nada más entrar, él va a viajar por toda Europa acompañando a ese príncipe Felipe, que precisamente recorre los señoríos y estados de su padre el emperador en Europa para ser presentado ante sus súbditos, ¿no? Y que le juren fidelidad. Ercilla sí, pues recorre Italia, Flandes, Alemania, Borgoña, en fin, todo tipo de, vamos, muchas de las tierras que pertenecen a la corona. También incluso llega a acompañarle a Londres cuando allí se desplaza la corte de Felipe, del príncipe Felipe para casarse con la reina inglesa María. Entonces Ercilla, que es un joven paje del príncipe, va absorbiendo pues todo tipo de conocimientos. Lo que comentabas, también es alumno de los más preclaros humanistas de entonces, ¿no? Entre ellos Calvete de Estrella, que es maestro de latín y preceptor de pajes, ¿no? En esos viajes él descubre pues, esa Europa que está bajo dominio de la corona española y finalmente, tras una serie de aventuras que vive en todos esos viajes, aventuras vitales, ¿sabes? De amoríos, de duelos, de anhelos, de esperanzas, de sorpresa ante todo lo que ve y lo que conoce y que se narra en la novela. Él en Londres es cuando tiene noticias de lo que ocurre en Chile, porque hasta allí llega un mensajero dando la noticia de la terrible muerte, nada menos que del gobernador entonces, ¿no? De Pedro de Valdivia. Entonces, en Ercilla, que por entonces ya tiene 21 años, se le despierta pues las ganas de aventura o las ansias de servir al que va a ser ya casi de inmediato rey Felipe II, pero con las armas, en vez de servirle en la corte. Entonces, este es otro aspecto que me sorprende y que me hacía también destacar de una novela, ¿no? Como un cortesano, un Alonso de Ercilla joven, que tiene una vida desahogada, una vida placentera, porque servir al príncipe o al futuro rey pues era un destino envidiado por muchos, ¿no? Se codeaba con la nobleza, con gentiles hombres de cámara, en fin, tiene una vida pues plácida al servicio del príncipe y posiblemente del rey. Quiere dejar ese pasado, digamos, más tranquilo atrás y probar su valor en ese lejano Chile, ¿no? Entonces todo esto se va narrando, lógicamente, yo me he documentado sobre su vida es bien conocida, o sea, de hecho, las mejores, digamos, biografías de Alonso de Ercilla se encuentran en la propia Araucana, ¿no? En las Araucanas, que tiene un aparato crítico extenso, como la última que publicó la RAE en el 2022, a cargo del académico Luis Gómez Canseco, que él toma todo lo que se sabía de la vida de Ercilla y hace un aparato biográfico muy extenso sobre Ercilla con mucho detalle. Entonces, claro, a partir de 1554, que es cuando Ercilla decide probar fortuna en América, cambia la vida totalmente suya, ¿no? Y empieza otra etapa, la etapa americana o la etapa indiana de Ercilla, que le va a marcar pues el resto de su vida, porque a partir de esa estancia en América, de esa lucha en Chile contra los temibles araucanos, le va a impactar de tal manera que va a decidir escribir una crónica sobre lo que él ha vivido, sobre los combates, pero también sobre aquellas gentes, sobre los paisajes, sobre la tierra indómita, sobre el orgullo de sus habitantes, sobre la carencia de tropas españolas, pero también la bravura de los españoles que se enfrentan a esos indios que les atacan en oleadas, y todo eso lo va a hacer en un estilo que claro, hoy nos puede a lo mejor abrumar o chocar, pero en el siglo de oro era muy celebrado, porque es un estilo florido, con un castellano en rima hermoso, y hace pues que triunfe cuando él consigue publicarla por fin, ¿no? Pasados bastantes años, porque esto es todo un proceso muy largo, ¿no? que se va dilatando. Pero digamos, por resumirte un poco la respuesta, Emilio, Ercilla es un joven con inquietudes, inquietudes humanísticas, inquietudes literarias,
que va aprendiendo, va absorbiendo conocimientos a través de esos viajes de joven por Europa y que después, digamos, cuando ya tiene esa formación eh, completa, quiere probarse también en las armas, ¿no? Entonces eso, la dualidad, ¿no? Las armas y las letras. Y dice, ¿dónde me pruebo con las armas? Y dice, acaban de masacrar al gobernador de Chile. Entonces llegan noticias terribles, hay que mandar un nuevo virrey al Perú, que también está revuelto, y un nuevo gobernador de Chile. Y ahí Ercilla le pide permiso al príncipe Felipe para embarcarse como un soldado. Entonces, digamos que ahí está la dualidad, ¿no? Y a partir de entonces es cuando la vida de Ercilla cambia. Sí, sí. Es interesante esto que nos cuentas, ¿no? Como un hombre que lo tenía todo en Europa va a probar Efectivamente, suerte. permite un inciso. Es que, claro, por eso me atraía mucho la personalidad de Ercilla y la propia vida de Ercilla. Rompe, es uno de los que más lo rompen, el estereotipo tan manido, tan negro legendario del conquistador bárbaro, analfabeto, sediento de oro y que comete todo tipo de tropelías porque como está muerto de hambre en Castilla, pues tiene que irse a las Indias. Este no es el caso de Alonso de Ercilla. Y de hecho después va a escribir una obra monumental que solo está al alcance de los más grandes, ¿no? ¿Sabes? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y bueno, al pasar a las Indias, Ercilla fue un soldado más en el fiero Arauco, ¿no? Contra los mapuches. Y hay que decir que la conquista de los araucanos fue casi imposible. De hecho, se le llamó a Chile la Flandes de América, ¿no? Se llegó hasta hacer un tercio para este territorio y que solo se pudo conquistar por la vía diplomática por medio de los famosos parlamentos, ¿no? Para la monarquía Efectivamente, hispánica y, efectivamente, sí, y supusieron el establecimiento de un status quo con los araucanos y el reconocimiento de la frontera del Biobío y y la soberanía mapuche en aquellas disputadas tierras, a cambio de que estos rindieran vasallaje al rey de España y se comprometieran a no aliarse con sus potenciales enemigos, como podía ser el caso de los británicos y holandeses. Háblanos un poco, ¿no? De cómo fue la conquista del Arauco en la que estuvo efectivamente. Ercilla. Efectivamente, es que has dado algunas claves muy importantes, que de hecho están muy presentes incluso hoy en el Chile actual, ¿eh? O sea, mucho de lo que ocurre en Chile ahora de los problemas que tienen con los araucanos, con los mapuches del sur de Chile, es porque a partir del siglo XIX, a partir de cuando Chile se convierte en una nación, digamos, emancipada de España, son esos nuevos chilenos, por así decirlo, los que arrasan con los mapuches, los que no respetan esos acuerdos entre españoles y mapuches que llevaban 3 siglos vigentes. Bueno, tres no, 2 siglos vigentes, ¿vale? Desde mediados del 17 hasta, hasta Chile, digamos, independiente, ¿no? Efectivamente, la conquista de Chile nunca se completó, porque era prácticamente imposible, porque era unas latitudes muy lejanas, un territorio muy agreste, solo se podía, digamos, batallar primavera-verano, después llegaban las lluvias al sur de Chile, los desbordamientos de ríos, aparte de una orografía pues, con la cordillera de los Andes, volcanes que estaban en erupción, en fin. Y aparte que estaba muy lejos de todo, o sea, estaba muy lejos ya del Perú, tenían que pedir auxilio, refuerzos al Perú constantemente, y siempre era un número de españoles muy limitado. Esto se combinaba con, joder, pues, la fiereza de los propios pobladores, ¿no? De los naturales, que no se dejaban someter. Y aunque eran bastante anárquicos al principio y cada uno luchaba por su cuenta, van copiando esas tácticas que observan en los españoles, ¿no? Incluso después capturan algunos caballos y con el tiempo van a ser expertos jinetes. O sea, plantean una lucha muy intensa de Qué bueno, emboscadas. Sí, sí, perdona que te sí, interrumpa, Daniel, qué bueno que dices eso, porque la historia de Lautaro es muy famosa a nivel mundial, ¿no? totalmente, totalmente. Lautaro, el célebre pues, niño que rescata a los españoles de un poblado y que sirve a Pedro de Valdivia, pues eso se cuenta, ¿no? Como mozo de cuadra, ¿no? De Valdivia y que después se escapa, huye y se une a la revuelta de su pueblo contra esos invasores, esos wincas, ¿no? Esos malvados barbudos que invadían sus tierras, ¿no? Pero en fin, hay una serie de componentes que hacen que esa conquista sea imposible. Valdivia avanza lo que puede, funda 7 ciudades,
Santiago de la Nueva Extremadura, Santiago de Chile, Concepción, La Imperial, otras ciudades y algunos fuertes, asentamientos con unas pequeñas guarniciones, con empalizadas, pues ya casi lindando el territorio más peligroso. Sí, la frontera más o menos en el río Biobío, la parte central sur de Chile, y eso permanece más o menos estable con avances y retrocesos pues a lo largo pues desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, que se van firmando treguas y acuerdos con diferentes clanes y efectivamente, al final se llega a una especie de, oye, yo no avanzo más, pero tú tampoco arrasas a mis tropas ni nos tiendes emboscadas y llegamos a un acuerdo comercial. ¿Vale? Llegamos a un acuerdo comercial y tú rindes vasallaje al rey de España, vale, yo no te molesto, tú sigues en tus tierras del sur, pero llegamos a una entente, digamos, cordial, ¿no? O por lo menos no beligerante. Eso se llega después de un siglo de intentos, claro, y de batallas, ¿no? Primero es el propio Valdivia masacrado, 1553, y ya te cuenta que en 1598 es el gran desastre de Curalaba, o la victoria de Curalaba, que dicen ahora algunos en Chile, ¿no? Que el segundo gobernador cae en combate ante los araucanos, que es García Óñez de Loyola, ¿no? Fíjate, 50 años casi después de Valdivia, los araucanos son capaces de acabar con la vida del segundo gobernador en Chile, ¿no? Que cae en combate. Entonces, claro, a partir de entonces es cuando se piden refuerzos. Se piden refuerzos al Perú, se establece el Real Situado, una serie de, vamos, una parte del presupuesto virreinato que tenía que ir a formar un ejército que viajara a Chile para defender la frontera, se envía el tercio de Arauco, pero todo eso para mantener un poco lo que se ha conseguido. Hasta que llega pues 1630, creo que era 1630, las paces de Quilines, un parlamento muy importante entre españoles y mapuches, y hay otros parlamentos también por esos tiempos, y es cuando se establece ese periodo de relativa paz, de relativa calma, que dura hasta 1825-1830, cuando el Chile independiente rompe esos acuerdos centenarios con los mapuches y arrasa en el sur de Chile. Por eso, digamos que, claro, a mí lo que me hace gracia, porque ahora en Chile, o sea, hace un tiempo, cuando todas las revueltas, tira la estatua de Valdivia. Me dice, bueno, pero si Valdivia, esto fue hace 500 años, no me Valdivia, tal. Pero en realidad son los propios dirigentes chilenos actuales y del siglo XIX los que llevan a esta situación. Claro. Y bueno, de hecho, una de las razones de por qué los araucanos apoyaron a la monarquía hispánica durante las guerras de independencia a principios del siglo XIX es por estos tratados, estos parlamentos que Efectivamente. se les reconocían los derechos de sus tierras, inclusive, tierras Claro. que Y fueron los, invadidas por las repúblicas, ¿no? Totalmente, totalmente. Por esa república independiente y liberal, que eran criollos, ¿no? O sea, que en realidad. Y los chilotas, los habitantes de la isla de Chiloé, fueron de los últimos irreductibles, fieles a los realistas, o sea, fieles a su rey, ¿no? De España, ¿no? En fin, esto era así, claro que sí, porque esos republicanos liberales, pues lo que querían era arrasar y con todas las tierras pues, de estos pueblos originarios, ¿no? De los mapuches del sur de Chile. Sí, sí, era. En fin, es una paradoja curiosa, ¿no? Bueno, en fin, sí, esto nosotros ya tenemos poco que ver, tanto que nos Ujú. dicen y tal, esto era ya la nueva república surgida. Pero lo mismo pasó en Argentina, o sea, en Argentina también masacraron a sus indios, ¿no? Del sur de Chile, que también eran parte mapuches, parte eran los Ona o Selnan, incluso de la zona de Estrecho Magallanes, de la isla de Tierra del Fuego. Yo hice un viaje por ahí apasionante y hay un museo donde te cuenta cómo cazaban a los indios, pero esto en el siglo XIX ya con Argentina independiente, ¿no? Argentina y Chile, las dos independientes, y masacraron a esa población aborigen del sur de sus países. Eso es así. Sí, fue famosa la guerra del desierto. Pero bueno, regresando un poco a la vida de Alonso de Ercilla, pues pasa esta etapa de su vida ahí en Chile, lo que actualmente es Chile, y finalmente pues decide pues regresar, ¿no? ¿No es así? Claro, además, tú fíjate que curioso, él en Chile al final participa en la campaña de Arauco
que llevan tropas de refuerzo para reconquistar algunas ciudades que habían sido deshabitadas ante el pánico creado por la muerte de Valdivia, ¿no? Los pocos españoles que quedan allí prácticamente indefensos, las tropas dispersas, huyen, se van replegando hasta Santiago de Chile, ¿no? Hasta la capital. Se pierde la Concepción, se pierde la Imperial, la propia ciudad de Valdivia. O sea, todas esas ciudades son deshabitadas y o quemadas por los araucanos, ¿no? Por los mapuches. Entonces, claro, el refuerzo que llega es importante, llegan más de 500 hombres, caballería, algunos cañones, al mando del virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, que nombra al nuevo gobernador de Chile la persona de su hijo, García Hurtado de Mendoza. Porque Jerónimo de Aldarete, que era el gobernador designado por la corona en principio, la mano derecha de Valdivia, muere en el transcurso de la travesía que le lleva hacia Chile, ¿no? Un personaje apasionante también que tuvo mala fortuna. Entonces García Hurtado de Mendoza se pone al frente de las tropas y ahí va Ercilla como un combatiente más. Y esa campaña para Ercilla acaba de una manera poco clara, pero con diferencias importantes con el gobernador, con García Hurtado de Mendoza. Parece que era un tipo muy estricto en el orden y mando de sus tropas y hubo algún incidente con Ercilla. Total, que Ercilla acaba expulsado o, digamos, desterrado de Chile, ¿no? Entonces, solo ha combatido un año y medio, pero él ha ido tomando notas ya de lo que le han contado los soldados veteranos supervivientes de los tiempos de Valdivia, de cómo empieza la conquista, desde que Almagro inicia una primera exploración que es un desastre, hasta que llega a Valdivia, las ciudades que funda, Inés de Soares, tal, todos los personajes de la primera etapa, más después lo que él vive, ¿no? Las batallas que él vive y lo que él conoce. Y él ha ido tomando notas de nombres, batallas, ciudades, porque él ya en su cabeza va imaginando esa crónica que él quiere escribir, esa crónica que quiere escribir y además lo quiere hacer en verso, ¿vale? Entonces, claro, él expulsado de Chile, digamos, de una manera poco honrosa para él, llega al Perú, se instala en Perú de momento, pide auxilio al virrey por el maltrato sufrido por García de Puta de Mendoza en Chile, escribe también a Felipe II ya relatándole su situación para que le pague los salarios que se le deben de la campaña, en fin, una serie de vicisitudes, ¿no? Eh, y tarda en regresar a España pues 5 o 6 años más. O sea, él regresa a España ya en 1563, por ahí, ¿no? Pero claro, él ya llega, digamos, con un primer borrador de esa obra. Tarda en pulirla unos años más y en 1569 por fin consigue publicarla. Y además la tiene que autopublicarse él, o sea, un término muy de ahora, ¿no? Que a veces ocurre, porque claro, nadie en principio apuesta por un soldado desconocido que ha viajado a Chile y que ha escrito una crónica en verso de lo que ocurre en esas tierras, pues hombre, en principio no parece el tema más apasionante entonces, ¿no? Pero él, gracias precisamente a una hermana suya que fallece prematuramente y que le deja como su único heredero, Ercilla se vale de eso para poder imprimir esa primera parte de la Araucana. ¿Qué pasa? Esa primera parte de la Araucana, publicada en 1569, pues resulta que empieza a sonar poco a poco y se va convirtiendo pues en un libro que se lee y se comparte en círculos cortesanos, porque Ercilla, cuando regresa, vuelve a servir ya al rey Felipe II como gentilhombre de su cámara. Entonces se va moviendo en círculos cortesanos, círculos nobles, también círculos humanísticos, y otros poetas y otros autores pues se leen la Araucana y descubren, pues eso, un lugar lejano, exótico, donde ocurren unas batallas impresionantes que Ercilla te cuenta con todo detalle y en un lenguaje muy atractivo. Eso le anima a él a continuar su obra, porque le queda mucho por contar. Y entonces, claro, fíjate, va a tardar casi otros 10 años, en 1578 publica la segunda parte. O sea, digamos, la Araucana, a partir de esa primera parte, que quizás él no pensaba continuar, pero dado el éxito que va teniendo, se anima a continuar, ¿no? Y la publica en 1578, la segunda. Y ese ya es un éxito rotundo, 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 no solo entre la gente más culta de la corte y demás, sino también
es una obra que llega a soldados que a lo mejor, vamos, que a lo mejor no, que están combatiendo ya en Flandes, o que están combatiendo en otros lugares, o en la guerra de Portugal, a partir de 1581. Eh, Fíjate que el escenario chileno es un escenario muy lejano que no tiene nada que ver con esto. Pero la Araucana, tal es el éxito que tiene, se imprime en Madrid, se imprime en Salamanca, se imprime en Amberes, se imprime en Lisboa. O sea, sus impresiones van llegando, pues, digamos, a todo lo que es el orbe hispano, ¿no? A todos los territorios hispanos. Y con una gran aceptación por parte no solo, como te digo, de nobles, sino también de capitanes y soldados con instrucción, soldados que tienen sus letras también y su cultura. Entre ellos está Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, el héroe en Lepanto, el cautivo en Argel, y al que Ercilla seguramente conoció en Lisboa, durante su estancia en Lisboa. Y ahí, bueno, yo en la novela pues me imagino situaciones y algún episodio coincidiendo estos dos grandes personajes, porque es que hay muchas pistas, ¿no? Históricas que incitan a ello. Por ejemplo, Cervantes, en su primera obra, digamos, de cierta envergadura, que es la Galatea, él la publica en 1585 y ahí le dedica ya un canto elogiaco enorme a Alonso de Ercilla. Después, muchos años después, en 1605, cuando se publica la primera parte del Quijote, Ercilla hace ya 10 años que ha fallecido, uno de los pocos libros que salvan de la quema de la biblioteca de Alonso Quijano, ¿no? De Don Quijote, es la Araucana. O sea, es otro detalle muy, muy interesante. Y bueno, entonces Ercilla se va consolidando. Se consolida, adquiere un prestigio enorme. De hecho, a partir de 1580, dada su fama también literaria, se convierte en censor o examinador de libros. O sea, las obras que tienen que ir a la imprenta tienen que pasar ciertas revisiones por parte de la corona, y Ercilla es uno de los revisores, digamos, con más autoridad para ejercer este oficio, ¿no? Eso también le va sumando, pues bueno, pues ingresos a su cuenta corriente, ¿no? Porque Ercillas, además, se ha casado unos años antes con María de Bazán. María de Bazán, que era familia del insigne don Álvaro de Bazán, ¿no? Parece que era una prima eh, y tal. Y entonces esta María Bazán era hija única, también de una familia bastante acaudalada, y Ercilla no solo cimenta su fama, sino que también cimenta un patrimonio interesante que se va incrementando con la venta de su obra y con su oficio de examinador de libros. Entonces todo eso le hace ser una figura muy respetada, una figura muy influyente, que tiene, pues en fin, un gran éxito por casi su única obra. O sea, por una obra que cuenta la conquista, las aventuras y desventuras en el lejano Arauco, ¿no? En el lejano Chile. Y eso, que era un rinconcito del Imperio Español entonces, ¿no? Enorme, ¿no? Y entonces, pues esto también pues, llama mucho la atención. Y entonces, eh, no obstante, hace que también te interese más sacarlo a reducir, ¿no? Dice, cómo de lo más pequeño, lo más lejano, lo más peligroso, se va a luchar allí 2 años, vuelve con la cabeza ya llena de esas historias, se empeña en contarlo y encima funciona, porque, mira, hay una frase muy buena en la edición, mira, tengo por aquí, bueno, esta es la última Araucana, la que publica la RAE Ujú. en el 2022. Mira, como verás, tengo aquí mis Tus anotaciones. apuntes, claro. Claro, esta es del 2022 y claro, tiene un aparato crítico extensísimo, ¿no? Sobre la vida y de Ercilla y la propia obra. Entonces el académico que lo ha hecho, Luis Gómez Canseco, tiene una frase muy buena sobre Ercilla. Dice, mira, el éxito de Ercilla residió en que seguro que no fue el mejor de los poetas de su tiempo. Pues estaba Lope, estaban muchos otros, pero sí que fue un narrador extraordinario. O sea, consiguió conectar con la gente, pero además con la gente de diferentes clases sociales, ¿sabes? O sea, no solo los humanistas más insignes, los nobles que tenían bibliotecas amplias y demás, sino el soldado viejo, Cervantes, y otros poetas también. Porque después Lope, por entonces, cuando Ercilla ya está en la cumbre, es un jovencito que ya va apuntando maneras, Lope de Vega, y también le va a admirar profundamente y le va a dedicar versos también muy elogiosos a este Alonso de Ercilla, ¿no? Este madrileño, porque pues, mucha gente también se cree que
que es vasco, ¿no? Vascos eran sus ancestros, su padre y demás, pero él es madrileño y también muy en Madrid. Y es un personaje, pues en fin, joder, que es poco conocido para el éxito que tuvo y la vida pues que tuvo, ¿no? En sus carnes, todo lo que vivió, ¿no? De la corte tan jovencito, viajar por toda Europa, conocer a los más grandes, codearse de la nobleza, vivir aventuras, desplazarse, o sea, para aquella época, miles de Sí. leguas por toda Europa, y después embarcarse en una flota que va al Perú, y después, no, pero yo voy más allá, yo voy a Chile, donde han masacrado a Valdivia. Y después eso le impacta tanto que lo cuenta y resulta que se convierte como en un bestseller, en un referente para los más grandes. Y hoy a él no se le recuerda, ¿no? Entonces, bueno, en fin, un resumen muy, muy sencillo, pero yo he disfrutado mucho pues sacándole a la luz también, ¿no? Y bueno, y que la gente se anime porque aquí va a encontrar esto, al final Emilio es novela Ujú. histórica basada en la vida de Ercilla y entonces es eso, es soldado y poeta, o sea, las letras y las armas. Entonces aquí pues hay de todo siguiendo el hilo de lo que él vivió y lo que él sintió en aquellas tierras, en aquellos viajes y demás, ¿no? Sí, una vida totalmente muy, muy interesante, ¿no? Ya nos quedan 6 minutos, Daniel. Y bueno, Sí, finalmente Ercilla es un hombre de éxito en su madurez tras la publicación de la Araucana. Y dices en el libro que Ercilla, esta es su historia, o al menos la que él recuerda, ¿no? ¿Cómo crees que será recordado por las generaciones venideras? claro. Hombre, me gustaría que por lo menos se le recordara, ¿sabes? O sea, que por lo menos fuera recordado, ya sería un avance. Porque hoy en día, en fin, se le recuerda muy poquito. Y como te decía, su obra, La Araucana, pues solo es leída o analizada por estudiosos, ¿no? Pero hombre, ¿cómo debería ser recordado? O sea, si es que, mira, en Chile, Ercilla, hasta hace muy poco, era toda una referencia. O sea, a todos los escolares le hacían aprenderse estrofas de la Araucana, estrofas donde Ercilla escribe unos versos preciosos sobre Chile y sobre los propios chilenos, ¿no? De hecho, los grandes autores de la literatura chilena, digamos, contemporánea, premios Nobel, Neruda, Gabriela Mistral y demás, siempre han reconocido que Ercilla es casi el pionero en la literatura chilena, ¿no? Y fíjate, ¿quién se lo iba a decir? O sea, un español que fue allí a la conquista, no sé qué, tal cual, pero escribe unos versos muy hermosos sobre aquellas tierras. Entonces, Chile, digo, Ercilla debería seguir siendo recordado en Chile. Yo no sé ya si estos versos se siguen enseñando en las escuelas o ya es un tema que es un tema tabú, ¿sabes? Pero en España también deberíamos, no sé, tenerle muy presente, porque claro, si Cervantes, Lope de Vega y demás le tuvieron como un referente, como una autoridad en poesía y en ese verso épico, ¿cómo no vamos nosotros a echarle un ojo? O por lo menos a reconocerle su papel. Y además, que es que también, gracias a Arcilla, también la conquista de Chile, de ese territorio tan lejano, tan duro, tan peligroso, digamos, se dio a conocer en todo el orbe hispano. Y de ahí viene también lo del Flandes de las Indias, el Flandes indiano que decías, como se apoda Chile, ¿no? Porque es verdad que fue pues, un reducto inexpugnable a lo largo de toda la conquista, ¿no? Y Ercilla eso nos lo cuenta, pero nos lo cuenta además con mucho detalle, con una gran riqueza narrativa. Eso le hizo triunfar y eso hoy en día, pues bueno, nos hace a algunos echarle una mirada atrás, ¿no? Y darle su papel y darle su protagonismo, modestamente. Exactamente, así que bueno, a los oyentes y a las personas que nos están viendo, recomendamos leer esta última novela de Daniel Arberas, muy recomendada sobre Alonso de Ercilla, la pueden conseguir por Amazon, ¿no? Y bueno, Daniel, nos quedan ya 2 minutitos, ¿en dónde pueden conseguir, además de Amazon, esta novela? Y bueno, las cámaras son todas tuyas para despedirte de nuestro público.
Pues mira, Emilio, efectivamente la novela está en Amazon, me la ha publicado esta vez HRM Ediciones, que es una editorial que cuida mucho las ediciones, que tiene muchos libros publicados de historia y de temática militar y de aventuras. Y sobre todo, y aparte de Amazon, pues bueno, también están librerías en España, en la Casa del Libro, pero vamos, si no, y si no está en su librería, la piden y se la traen en un par de días. No, yo por último, recomendarle bueno, a quienes nos vean y escuchen, ¿no? Que le den una oportunidadcilla, o sea, que es un personaje que merece la pena y que yo he escrito o he tratado de escribir una novela ágil, pues que sea entretenida sin perder de vista el personaje histórico y todo lo que sucede en su vida, que no es poco, pero en el que se mezclan pues amoríos, aventuras, viajes, espada, pluma, anhelos, esperanzas, en fin. Una novela, sobre todo que nos entretenga y nos ayude a conocer un poquito a este personaje y a este periodo de la historia. Así es, Daniel. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y compartir tu nueva obra. Sabes que Venezuela Provincial es tu casa, ¿no? Para hablar de estos temas históricos que nos unen de un lado y de otro del charco. También recordarles que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Y bueno, recordarles que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos en nuestras redes sociales de Venezuela Provincial. Aprovechamos, Daniel, para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez y África del Valle. Si quieren ser pues patrocinantes o mecenas de nuestro proyecto de divulgación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Así que bueno, Daniel, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Igualmente, Emilio, muchas gracias, un abrazo, un gusto hablar contigo. Igual, chao, chao, adiós.